Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Hermano, busquen su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacer de nuevo se menciona 3 veces en esta escritura. Y la otra cosa que se menciona es el reino de Dios. El reino de Dios. Yo quiero desarrollar los minutitos que voy a estar compartiendo con ustedes. Yo quiero desarrollar el tema es nuestra identidad en el reino de Dios. Nuestra identidad en el reino de Dios. ¿Quién soy yo en el reino de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos en el reino de Dios? ¿Qué es identidad? ¿Qué es identidad? Yo por ahí encontré una definición, dice que identidad es lo que define a una persona, es lo que lo identifica, lo que identifica la personalidad, el carácter, la forma de pensar, de vestir. Toda persona tiene su propia identidad. Adquirimos una identidad por nuestra pertenencia a una familia o a un grupo social. Identidad. ¿Quiénes somos nosotros? A mí me dicen que aquí, y ya creo que ya me di cuenta porque el pastor Alex me dio una pista, lo noté. Me dicen, me habían dicho, yo he entendido que aquí en México les gusta el fútbol. Sí, levanten la mano los que les gusta. Más bien aquí hay que preguntarle, levanten la mano a los que no les gusta, ¿verdad? Para más fácil descubrir. Ok, permítanme hacer algo. Ok, de los que están aquí, ¿cuántos de los que están aquí se identifican? Usted, cuando usted ve el uniforme de las Chivas, usted dice, ese es mi uniforme, se identifica. Usted se lo pondría, póngase de pie, ya tenemos uno, póngase de pie. Yo quiero ver, nada más. Wow, hermano. Oh. 1, 2, 3, 5, 6, wow. 6, sí, ¿verdad? 6 y 7, wow. Bueno, hermano. Aleluya, pues gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Ustedes son bien valientes, ya se descubrieron, si no los conocían, hermanos, ya se descubrieron. Aleluya. Este hermano de allá en Costa Rica decimos, este hermano me embarcó, hermano. Porque yo pensé, cuando yo me ponga la camisa, les pida que se ponga de pie, ¿cuántos son de las Chivas? Yo digo, no, pues toda la iglesia se va a poner de pie. Wow, hermano. Bueno, tengo que ir a resolver una situación cuando llegue allá. Cuando llegue a Pensilvania. Ok, con el permiso de usted. Hermanos, perdónenme. Y hermanos, ahí no somos muchos, pero somos valientes. Ok. A ver, pónganse de pie los de la América. ¡Ay! Chéquenmelos a todos y no me los dejen entrar dentro de 8 días.
Ok. Ok, hermano, como yo confío en el hermano este que me dijo que me trajera la de las Chivas, pero tengo otro que es de la América, entonces el hermano, préstame la de la América o sea, yo quiero, mi esposa siempre dice, la mujer prevenida, la mamá prevenida, ella le dice a nuestros hijos, yo soy la mamá prevenida, y mis hijos le dicen la mamá prevenida. Entonces yo le digo a mi esposa que ya cuando hago ciertas cosas, le digo, es que ya yo soy el papá prevenido. O sea, ya mejor reír, mejor. Entonces me vine prevenido. Ok, entonces ya los de la América se pusieron. Los que, el uniforme de las Chivas o de la América es aquello que dice, ese soy yo. O sea, yo soy de la América. O sea, poniéndolo en el contexto, ¿verdad? De lo que es el fútbol, de lo que es el equipo de fútbol que a usted le gusta. Usted dice, no, ese es mi equipo. Usted se identifica, usted goza, usted disfruta cuando el equipo gana y usted sufre cuando el equipo pierde, ¿verdad? Y ahí dice, no, pues no podía ser y no fue penal y todas esas cosas que pasan, ¿verdad? Ahí cuando hay. Ok. Hermanos, Pastor Alex, perdón, este hermano se va a ir. Okay. Gracias, hermano. Entonces, aquí traigo la otra. Eso era todo. Ok. No es que yo estoy gordo. Es que la camisa es muy chiquita. Ok. Es extraño ver esto, ¿verdad? O sea, no es normal. No es normal. ¿Cuántos sí la habían visto ya una camisa así? ¿Cuántos? Nadie. ¿No hay una persona que hubiera visto una camisa así? ¡Wow! Voy a tener que empezar a vender camisas. No creo que vaya a vender muchas, hermano. Por eso es que no las ven, porque no es lo normal, no es lo típico. O sea, usted o es de aquí o es de aquí. O sea, o es del América o es de las Chivas, ¿verdad? No puede ser de los dos, porque usted tiene su identidad. En cuanto a su preferencia de equipo, en cuanto a de usted, este es mi equipo y es mi equipo. Esta camisa me la regalaron hace muchos, muchos años en Sonora. Había un equipo de fútbol ahí de la liga donde querían tener su uniforme para el equipo. Y entonces unos eran de la América, otros de las Chivas. Entonces ellos estaban diciendo, unos decían, no, pues hagamos con el uniforme de la América. Y otros dijeron, no, hagámosla con el color de las Chivas. Y no, pues los de la América no aceptaban el de las Chivas y los de las Chivas no aceptaban el de la América. Entonces, no sé a quién se le ocurrió la idea, bueno, hagamos esto. Hagamos un uniforme que tenga la mitad y la mitad y así, pues, somos un equipo. Aunque estemos divididos, somos un equipo, pero cuando estamos en la cancha estamos unidos con nuestra propia identidad de nuestro equipo. Y me la regalaron. A mí me gusta coleccionar uniformes, camisas de fútbol, de cualquier equipo, de selecciones. Me gusta. Y entonces esta camisa es una de las más curiosas que tengo. Ok. ¿Por qué hice esto, hermano? O sea, quería usar esto como ilustración para hablar de identidad. Dijimos que el tema que yo quería compartir era nuestra identidad en el reino de Dios. Nosotros, o sea, cuando tenemos clara nuestra identidad, quiénes somos, usted sabe, o sea, usted sabe cuál es el uniforme que usted se va a poner. O sea, usted dice, no, este es mi uniforme. Usted no dice, no, pues me pongo el mezclado. No, dice usted, no, eso no puede ser, este es mi uniforme. Eso habla de identidad, eso habla de que usted tiene claridad, convicción, seguridad de cuál es su equipo. En el reino de Dios, y esto es lo que queremos enfocar, en el reino de Dios, nosotros, como hijos de Dios, cuando experimentamos un nuevo nacimiento, Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Después le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para entrar y para ver el reino de Dios.
Hermanos, cuando una persona, todos los seres humanos nacemos en este mundo y todos somos creación de Dios. Hay un concepto de que nos han enseñado y que la gente lo dice por ahí, es que todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios. Dios nos ama a todos. O sea, eso no se cuestiona. Pero para ser un hijo de Dios, dice la palabra de Dios que hay que nacer de nuevo. Hay que aceptar, recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador. Y eso es lo que produce, una vez que uno invita a Jesucristo a venir a nuestro corazón, eso produce en nosotros lo que Jesús le dijo a Nicodemo: naces de nuevo. Ahora, ¿por qué una persona dice yo soy costarricense, yo soy mexicano, yo soy americano, yo soy argentino? Es porque nació en un país específico. Eso le da esa identidad de quién es él, ¿verdad? Si el que nació aquí en México dice yo soy mexicano porque nací en X lugar, da el lugar y lo recuerda, y el que nació en Costa Rica y así viceversa, así también, viceversa, no, así. Okay. Pero hay una segunda opción, hay otra forma en que uno puede ser ciudadano de un país, y es lo que se llama, cuando uno adquiere la naturalización de un país. Entonces ya uno es ciudadano, es un ciudadano de aquel país, no porque nació en aquel país, pero porque se naturalizó, ¿verdad? Porque se adquirió la ciudadanía por la naturalización. Entonces, en el caso de algunos que hemos nacido en otro país y vivimos en Estados Unidos, tenemos una doble nacionalidad, pero los que somos cristianos, tenemos y tenemos doble nacionalidad en cualquier otro país, entonces ya tenemos una triple nacionalidad, ya tenemos una tercera nacionalidad. Es bien interesante lo que se da en la vida de un cristiano. O sea, puede tener aún una tercera nacionalidad. Entonces, el reino de Dios, déjenme avanzar un poquito. El reino de Dios, como cualquier país, o sea, entendemos que México, o sea, México como nación es un país, y empieza ya en el sur con Guatemala y se vaya al norte, ¿verdad? Hasta empezar a hacer frontera con cada uno de los estados que hace frontera: California, creo, Arizona, Nuevo México, y ahí para allá le sigue todos los estados, o sea, pero con Estados Unidos. O sea, esto donde llega la línea fronteriza, o sea, de aquí es México, de aquí es México, y eso es lo que constituye en esa área, en esa parte de geográfica, esos puntos geográficos, desde esa línea hasta acá, es la soberanía de México, ¿verdad? México tiene su soberanía. Significa, o sea, aquí México, o sea, el gobierno de México es el que pone las leyes, es el que dice qué se hace, qué no se hace, qué está bueno, qué está malo. Nadie puede venir ningún otro país puede entrar, ni a México ni a cualquier otro país, a imponer o a decir, ¿sabe qué? A mí me gustaría que cambiar X cosa. No. O sea, nadie puede, eso se llama lo que es tener soberanía. O sea, las leyes del país rigen dentro de su territorio. En el reino de Dios exactamente lo mismo. El reino de Dios es un territorio, por así decir, digamos, espiritual. No necesariamente es un área geográfica aquí en la tierra, pero es una dimensión espiritual donde el reino de Dios conlleva lleva reglas, lleva leyes. Hablando de territorio, del reino de Dios como territorio, Isaías 9:6, nada más lo voy a citar o lo voy a leer, pero dice, yo voy a leer una versión, voy a leer la versión nueva versión internacional. Voy a leer versículos 6 y 7, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán
estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dice, se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Dice, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Hermano, esto es una profecía del Mesías. Decía el profeta Isaías, dijo que el Mesías que nacería, dice que llevaría sobre sus hombros, dice, la soberanía del reino de Dios. Habla del reino de Dios, de la soberanía, del gobierno que establecería el Mesías. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos la bendición, una persona que tiene la bendición de conocer a Jesucristo, de experimentar a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona nace de nuevo. O sea, y recuerde, decimos que somos de tal país porque nacimos en ese país. Nacimos en ese país. Cuando una persona nace de nuevo por tomar la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona nace de nuevo en el reino de Dios. Entonces adquiere esa ciudadanía dentro del reino de Dios. Y entendemos que un ciudadano, el ciudadano de cada país, el ciudadano de cada país tiene derechos y tiene responsabilidades, ¿verdad? Tenemos derechos y responsabilidades en nuestro país, que no siempre, un turista, un visitante no tiene los mismos derechos y no siempre los mismos responsabilidades que tiene el ciudadano. Entonces, en el reino de Dios es exactamente lo mismo. En el reino de Dios sucede que nosotros como miembros, como hijos de Dios, como miembros del reino de Dios, tenemos responsabilidades y tenemos derechos. Tenemos que conocer la palabra de Dios para entender cuáles son los derechos que yo tengo como hijo de Dios, cuáles son los derechos que la Biblia dice que me corresponden a mí en el reino de Dios, como hijo de Dios. Uno de los cánticos que escuchábamos ahora y que entonábamos hablaba y dice, no soy más esclavo, ¿verdad? Uno de los cánticos decía, no soy más esclavo. Y eso es uno de los derechos y de las bendiciones que tenemos los hijos de Dios cuando entramos al reino de Dios. Ya no somos esclavos, gloria a Dios, somos libres. Cristo nos hizo libres. No hay más condenación porque somos libres, porque ahora hemos entrado al reino de Dios, aleluya. Hemos nacido de nuevo. Lo que sucede, hermano, el problema que sucede dentro de la iglesia es que hay muchas personas que vienen a la iglesia, que les gusta la iglesia, que se aprenden los cantos de la iglesia, que traen una Biblia, que hacen muchas cosas como cristianos, pero no han tenido la oportunidad de nacer, o sea, no han nacido de nuevo, no están dentro del reino de Dios. Están dentro de la iglesia, pero no necesariamente porque alguien esté dentro de la iglesia ha entrado al reino de Dios. Son turistas en el reino de Dios. Son turistas. Cuando uno viaja a un país de visita, uno viaja, hermanos, y uno aprende las palabras, ¿verdad? Parte siempre del desafío cuando viajamos es aprender nuevas palabras. ¿Cómo se dice los hermanos allá cuando han ido a Pensilvania y cualquiera de los que han tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos o interactuar con personas allá? Sabemos que los centroamericanos hablan de una forma, los ticos, los mexicanos, los puertorriqueños, y anda por ahí una mezcla de cosas que a veces decimos hasta barbaridades, hermanos, sin darnos cuenta. Y se me olvidó pedirles por adelantado eso, hermanos. Yo ya estoy tuve bastante escuela en Sonora como para decir barbaridades a esa altura, pero si acaso digo algo que ya hace 20 años, no hace muchos años, casi 18 años, 17 salí, entonces de pronto se me sale algo que usted diga, pues este hermano está hablando cosas muy raras, está haciendo cosas muy feas. Y hermano, es porque de pronto hay veces, yo ahora estos días, mi hermano pastor en Costa Rica anda conmigo y su esposa, y yo ando constantemente, soy como el traductor. Ellos dicen tal cosa
y yo le digo, bueno, eso sí, a los hermanos de acá de México, lo que ellos están diciendo esto y esto y esto. Y al principio quedaban viendo, pues yo pensé que estaba hablando, yo pensé que me estaban entendiendo. O a los hermanos acá de México dicen algo, y yo sé que están diciendo frases que en Costa Rica, o palabras que en Costa Rica ni saben qué es. Entonces yo le digo, lo que ellos están diciendo es esto, esto y esto. O sea, porque, y al final de cuentas ya anoche hablábamos, mi hermano decía, ya Sandra está hablando, ya está aprendiendo palabras, ¿verdad? Que cuando va y le dice, entonces ya empieza a hacer términos que es como se comunica aquí, o sea, cómo la persona le va a entender. Hace muchos años estábamos en Costa Rica y andaba un hermano de México con nosotros, él es de México, y entonces nos íbamos a tomar una foto. Entonces dice la niña que era dueña de la cámara, ella dice, tome una foto con mi cámara. Entonces se la da al hermano, y él le dice, hermano, tome, le dice, usted nada, y el hermano dice, ¿y aquí dónde agarro? Y dice, apriétele ahí. Y dice, apriétele. No, apriétele no, estrípele. Estrípele. ¿Esas palabras la conocen? Estripar. El verbo estripar, hermanos, no lo conocen. Es un verbo que inventaron los ticos por allá. El verbo estripar, estripó, estripando y toda esa cosa. Estripe, y dice el hermano, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Dice, estrípele ahí. No sé qué me está diciendo. O sea, entonces ya el hermano allá en México aprendió que el estripar era puchar o presionar o un botón, el botoncito para que... Hermano, entonces interesantemente uno aprende, cuando uno viaja, cuando uno anda de visita en un país, uno aprende las palabras de ese país y uno trata lo más posible de aprenderlas para comunicarse. Pero por más que yo aprenda los términos, los dichos, las frases, el tono, hermanos, de hablar de México, no voy a ser mexicano. No puedo ser mexicano en el sentido de ciudadano, a no ser que yo adquiera por naturalización, yo puedo ser mexicano, ¿verdad? Había conflicto con algunos de ellos y la gente lucha, porque al final, porque hay esa sensación de que no es. O sea, yo quiero ver al que queremos ver a los que sí, a los que nacieron, y que pueden tomar el lugar de ese que es naturalizado. Hay esa sensación y esa lucha. En el reino de Dios puede suceder lo mismo. Hay personas, hermanos, que viven en la iglesia, que se relacionan en la iglesia, que hacen todo lo que en la iglesia se dice, las frases, pero que cuando uno mira y cuando la persona misma se mira caminando en el diario vivir, no actúa como un ciudadano del reino de Dios. Imita las frases que se usan en el reino de Dios. Habla, dice todo lo que es del reino de Dios, pero en su corazón no ha habido un nuevo nacimiento porque nunca ha tomado la decisión de invitar a Jesucristo a ser el Señor de su vida y que produzca en él un nuevo nacimiento. Entonces por eso es que uno ve a hermanos que los ve como con doble camisa, con una camisa doble. Uno dice, pero este hermano es del América o de las Chivas. Este hermano, pues, las Chivas gana y celebra, y América gana y celebra. Entonces, ¿qué es? Hay gente en la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia porque yo sé que aquí en esta iglesia no hay ese problema, hermano. Yo sé que todos son, gloria a Dios, ciudadanos del reino de Dios, pero en otras iglesias sucede, hermano, que uno ve a hermanos actuando, diciendo, van a la iglesia y hoy los ve uno que dice, wow, esa persona si le trae un muerto lo resucita. O sea, con esa euforia y toda esa... Pero el otro día los ve, de pronto ponen ahí ahí en el Facebook una película, ¿cómo se llama? Una fotografía. Y uno dice, wow, ¿qué es lo que tiene ese hermano en la mano? ¿Qué tiene en la mano? No es la Biblia es más negra, no es como roja y no tiene águilas ni nada de eso, y no tiene, no sé.
Dice uno, ese hermano que tiene una corona o está cantando, esto reía con un hermano, le dije, hermano, usted no canta, yo tengo una corona ya en el refri, ¿verdad que no? Estábamos riendo. Hay un canto que dice, yo tengo una corona ya en el cielo, ¿verdad? No sé si recuerdan, hace muchos años había un coro que decía, yo tengo una corona ya en el cielo. Entonces reía con este hermano, él es de México, y yo decía, hay hermanos que cantan, yo tengo unas coronas allá en la refri, ¿verdad? Y uno dice, pero se supone que un hijo de Dios, que un cristiano, ha sido libre de ciertas cosas, ¿verdad? Que Dios no tiene para el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios se supone no debe de practicar. Pero es que, hermanos, lo que ha sucedido es que ellos están jugando, no tienen una identidad definida en el reino de Dios porque no han nacido de nuevo. Cuando tienen que ponerse la de la América se ponen, cuando se pone la de las Chivas se la ponen, la camisa, ¿verdad? Y de pronto cuando tienen o sea, uno los ve como yo estoy ahora. O sea, hasta confunden. Dice uno, ¿y este hermano qué es? Hace muchos años una hermana, eso fue en Costa Rica, ella viene, era la esposa del pastor, y viene y me dice, hermano, su papá no es cristiano. Como que me lo dijo, como sorprendida y eso. Y yo le dije, pues sí, hermana, o sea, para mí no me sorprendió lo que ella me estaba diciendo. Le digo, sí, hermana, no, él no es cristiano. Dice, pues yo creía que él era cristiano. No, él no es cristiano. Yo le digo, pero quería saber por qué, o sea, ¿por qué me estaba diciendo eso? Dice, es que íbamos en el autobús y platicando, y de pronto pasamos por un lugar donde había algo, y de pronto él empezó a persinarse, dice. A persinarse. Y sabemos que los que crecimos en la iglesia católica, sabemos que nos enseñaron, usted pasa frente al templo católico o a una imagen y en esa reverencia que nos enseñaron, ¿verdad? Hacia estas imágenes o estos lugares que uno, o sea, que son en la cultura y en la iglesia católica tienen ese sentido de respeto, de reverencia. Entonces mi papá iba hablando con la hermana y más bien, o sea, mi papá lo hizo con una naturalidad. Pero nosotros entendemos, ¿verdad? Una vez que conocemos al Señor, que sí, que un templo católico es un lugar de respeto, es un lugar de reverencia y vamos, o sea, y lo respetamos como respetamos cualquier lugar, digamos, donde una iglesia se reúne para adorar al Señor. Pero también entendemos que un lugar, que un templo, un edificio o una imagen no es algo a lo cual nosotros debemos de venerar o adorar, porque la Biblia dice que Dios es el único a quien nosotros debemos de reverenciar, de adorar, y la honra y la gloria es para Él. Entonces, yo personalmente, estoy hablando, yo tengo respeto por las personas en sus convicciones, porque en otra ocasión yo las tuve hasta que Dios hasta que por nacer de nuevo yo entendí ciertas verdades y principios de la palabra de Dios. Entonces hoy lo que yo procuro hacer es, cuando tengo muchos amigos, familias, es que no han conocido al Señor como la palabra de Dios lo dice, que no han nacido de nuevo, porque aunque ellos aman al Señor, lo aman porque es mi creencia, pero cuando en su diario estilo de vida, aunque se tiene una religión, no se ha nacido de nuevo, entonces no hay problema salir de la iglesia para irse a emborrachar. Y es normal. En la religión eso es normal. En el reino de Dios eso no es normal, porque el reino de Dios es un reino de santidad. Aleluya. El reino de Dios es santo. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, que es miembro del reino de Dios, es una persona que va a buscar la santidad, que va a buscar agradar a Dios, que va a buscar hacer lo correcto. Y si de pronto, ¿qué sucede? Hermanos, fallamos, porque de pronto hacemos algo que no debíamos de hacer, dijimos algo
o sea, los cristianos que hemos nacido de nuevo y que estamos en el reino de Dios, no estamos diciendo, ya yo soy perfecto, ya yo no me equivoco, ya no. O sea, por eso es que necesitamos constantemente la llenura del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que la palabra de Dios dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Todos nosotros que un día nacimos de nuevo somos una obra en proceso. Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue obrando. Por eso tenemos que venir a la iglesia con corazones dispuestos. Por eso tenemos que venir con un corazón atento para escuchar qué Dios me quiere decir, para adorar a Dios, porque todo eso es darle la oportunidad, es abrirle la puerta para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y perfeccionando. Y si nos equivocamos, hermanos, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es, la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dice, mas abogado tenemos para con Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, eso es lo que es la gracia de Dios, que es una de las bendiciones que se dan y que tenemos en el reino de Dios. Ahora, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. O sea, no es que usted dice, bueno, pues porque hay las personas que tienen la camisa de los dos equipos, ¿verdad? Dicen, no, yo voy a la iglesia, pero después hago otra cosa, pero no, ahí me perdono y ya empato y sigo, ¿verdad? Y sigo, el otro día voy a la iglesia. O sea, nunca, no se arrepienten, no se han arrepentido, no tienen la intención de vivir para Dios, porque lo que están viviendo es una religiosidad. Pero el que es cristiano se equivocó, se arrepiente, llora si tiene que llorar delante de Dios y dice, Señor, no lo vuelva a hacer, y lucha y pide a Dios y se somete al Señor y busca la fortaleza de Dios para vencer. Si es una tentación, una debilidad, va a luchar y va a entregarle a Dios esa debilidad para ser una persona victoriosa en Cristo Jesús. Hay una historia de un hombre que va a la iglesia y llega y le dice, va donde el sacerdote y al confesionario, y el sacerdote le dice, ok, dígame sus pecados. Él dice, Padre, me confieso que he pecado. Me robé 5 gallinas y necesito que me perdone. El sacerdote le dice, bueno, está bien, hijo mío. Qué bueno que vino, que confesaste, vaya y récese 5 Aves Marías y tus pecados son absueltos. Entonces el hombre dice, Padrecito, voy a rezarme 10. El padre le dice, no, con 5 son o sea, con 5 usted la hace, con 5 ya lo cumplió, o sea, ya. Dice, no, es que quedaron 5 gallinas más y esta noche voy por ellas. Entonces de una vez para dejarlas canceladas, ¿verdad? Para no regresar, hermano. Hermano, y hay gente que hay personas que así viven su relación con Dios. O sea, que dicen, Señor, perdóname porque hice esto y esto. Dice, pero Señor, perdóname de una vez por adelantado porque ya estoy planeando cuando salga de aquí ir a hacer, o mañana o pasado mañana, ir a hacer lo mismo. Pregunta, ¿ha habido un arrepentimiento de una persona así? No. Hay un remordimiento de conciencia, sabe que lo que hizo está mal y dice, wow, tengo que pedirle perdón a Dios. Pero que haya habido un arrepentimiento, no. Cuando hay un arrepentimiento se llora, se sufre. Ofendí a Dios, ofendí a mi familia, ofendí a la iglesia, ofendí a mi vecino, ofendí a alguien. Señor, perdóname. Y se le pide a la persona, por favor, perdóname, te fallé. Eso es lo que hace un hombre o una mujer que tiene esa identidad de hijo de Dios, que tiene esa identidad de reino de Dios, de reino, que dice, ¿sabe qué? Reconozco que Dios demanda santidad. Entiende que Dios es un Dios santo. Entiende que en el reino de Dios no se puede tener, doble ciudadanía. Aquí en la tierra podemos tener doble ciudadanía entre un país y otro, pero en el reino de Dios, usted y yo, o somos del reino de Dios porque le hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús, o somos del reino de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas
al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, hermanos, se requiere que haya una transferencia o un nuevo nacimiento, como Jesús lo dijo, para que la persona nazca dentro del reino de Dios y entonces salga del reino de las tinieblas, sea incorporado, adherido al reino de la luz admirable en Cristo Jesús, que es el reino de Dios, y entonces empiece a dar frutos como hijo de Dios, frutos del reino de Dios. Jesucristo lo dijo, más bien Juan el Bautista dice la palabra de Dios cuando venían a él la gente. Juan el Bautista empieza a predicar y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que muchos venían a bautizarse. Y Jesús les dijo, y Juan le decía: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Él le decía una palabra bien fea. Le decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que se requiere en el reino de Dios. Que una persona diga: yo renuncio, yo corto, yo tomo la decisión hoy de una vez por todas de rendir mi vida completamente a Cristo, de renunciar a todo pecado, de permitir que el Señor me libere y poder venir a la iglesia y cantar: soy libre, Cristo me hizo libre, no soy esclavo de ningún pecado, no soy esclavo de ningún pecado de índole sexual o de índole espiritual o de cualquier tipo, porque Cristo está en mi corazón, he nacido de nuevo, nací en el reino de Dios, soy hijo de Dios, el Espíritu Santo está en mí y tengo el poder, no en mis fuerzas, pero en el Espíritu Santo, y en Cristo soy capaz de vencer toda tentación, porque ahora yo vivo y pertenezco y me muevo dentro del reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso solo sucede cuando la persona ha nacido de nuevo, se ha rendido totalmente a Cristo y le ha dicho: Señor, aquí está mi vida, reconozco. En muchos casos, hermanos, hay personas que tienen que reconocer: Señor, perdóname, he estado viviendo una doble vida. No he tomado una decisión seria de rendirte mi vida completamente aquí a ti, pero hoy lo hago. En el nombre de Jesús, y aquí concluyo, hermanos. Si usted está aquí y usted quizás nos está visitando o ha visitado y usted no ha tomado una decisión, y a usted le gusta la iglesia, le gustan los cánticos, le gusta y viene y los disfruta, y usted está hablando como cristiano, pero cuando usted sale allá, usted ya no actúa como cristiano, es porque usted no es cristiano. Pero usted puede y debe, nosotros los que estamos aquí debemos de salir allá afuera y seguir actuando como cristianos. Jesús dijo que el reino de Dios es como un granito de, no de mostaza, no de la otra, de levadura. A mí hay veces se me olvidan las palabras en inglés y en español y me quedo ya mudo. La tenía ahí en inglés. De levadura. Dice que una vez que se pone usted toma un poquito de levadura. Las hermanas que saben de eso, o los hermanos también, porque yo sé que hay hermanos buenos cocineros, ponen un poquito de levadura y dice que esa poquito de levadura leuda, contamina toda una cantidad de masa. Y Jesús dijo: el reino de Dios es como un granito de levadura que una vez que se pone ahí leuda toda la masa. Hermanos, nosotros somos levadura. El reino de Dios está en usted y está en mí, porque Cristo está en nuestro corazón. Nosotros debemos de salir en el trabajo, en la comunidad, donde vayamos, y impregnar y contagiar con el reino de Dios. Contagiar con el reino de Dios. Si usted es una persona que viene a la iglesia y es contagiada con las prácticas que se dan fuera de la iglesia, y la persona dice: bueno, pues otra vez a ir el domingo voy, el martes voy y me arrepiento, ya otra vez. Pero es lo que está haciendo todo el tiempo. Significa que usted es un candidato a nacer de nuevo, y que el Señor le está diciendo: si vinieras a mí y aceptaras mi invitación de adoptarte como mi hijo, de darte mi certificado de que tú eres mi hijo, de que soy tu padre, de que no eres más esclavo, de que eres libre, aleluya, podrías ir allá afuera y bendecir a tus amigos, bendecir a tu familia y bendecir a todas esas personas que van rumbo al infierno.
si solamente tú vas y los contagias con mi presencia. Cierre sus ojos. Yo quiero hacer, sé que el tiempo se me fue. Pastor Alex, quiero darle, ok, está bien. Aleluya. Yo quiero hacer una invitación. Si tú estás aquí y usted quisiera invitar a Jesucristo a ser el Señor y Salvador de su vida. Quizás usted nunca lo ha hecho, quizás si usted es nuevo, está recién llegando o fuera primera vez, no sé. Y usted quiere hacerlo, es muy sencillo. Es una oración de fe sencilla. Lo que nos hace, lo que nos integra y nos hace nacer de nuevo y entrar al reino de Dios. Ahora, si usted está aquí y necesita reconciliarse con el Señor, también es para usted. Yo quiero hacer una oración de fe y después yo quiero concluir con una oración también para bendecirle si hubiera algún hermano en necesidad. Pero si usted quiere invitar, si usted ha entendido lo que yo he procurado comunicar esta tarde, de que usted puede ser un hijo de Dios, nacer dentro del reino de Dios, y que lo único que, cómo esto sucede es invitando a Jesucristo por la fe. Si usted quiere hacerlo, atreverse, yo te invito a que usted repita conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que Jesucristo vino a morir por mí. Yo reconozco que aunque me ha gustado muchas cosas de la iglesia y que quiero conocer de caminar contigo, hasta aquí me doy cuenta que lo que he estado viviendo es más quizás una religión, porque no puedo ser allá afuera lo que soy acá en la iglesia. Jesús, por la fe, entra a mi corazón, te recibo por la fe como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y por la fe, Señor, te doy gracias, porque sé que tú me estás recibiendo como tu hijo, como tu hija. Y a partir de ahora, por fe creo que soy un ciudadano del reino de Dios. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a morir por mí, aun cuando yo era pecador.